Verá, comenzamos entonces con una de las tantas preguntas que nos han enviado a través de Instagram. Para ti, ¿cuáles serían los antecedentes políticos de la iniciativa juvenil de ley? A ver, los antecedentes son básicamente argumentos que tratan de justificar y sostener, apoyar la iniciativa que están solicitando. Nosotros hemos identificado distintos tipos de antecedentes, entre ellos de tipo jurídico, que tiene que ver con argumentos que son de tipo legal o normativo. También hay antecedentes de tipo de contingencia y también los hay de carácter político, que es básicamente cuáles son las posturas que se enfrentan en cada uno de los problemas que se consideran. Así que básicamente cuando se habla de un antecedente político es la visión que existe sobre algún tema determinado desde algún tipo de sector de representación política. ¿Ya? Justamente hay otra pregunta sobre eso que dice ejemplo de antecedente político. Un antecedente de ejemplo político, por ejemplo, que un parlamentario emita un comentario en un medio de comunicación donde expresa su posición frente a tal tema. Y a propósito de Ese una pregunta que nos había llegado más temprano, que yo te la hice, un ejemplo de antecedente legal. Bueno, un antecedente legal es un argumento que se basa en algún tipo de normativa, o sea, según el reglamento de tal cosa, según el código legal de tal aspecto, según la ley 24.580. Esos son, digamos, distintos tipos de antecedentes, son básicamente conceptos que ayudan a sostener y apoyar el problema que la iniciativa juvenil trata de resolver. Porque hace un par de horas por Instagram nos preguntaban si mencionar un artículo de la Constitución era un antecedente político o legislativo. Entonces ahí aclaramos que sería un antecedente Jurídico. jurídico, jurídico. Otra pregunta, ¿se puede modificar un decreto? Por cierto, eh, hay distintos tipos de decretos, o sea, ahí yo no soy muy especialista pero claro, normalmente se hacen necesarios leyes para reformar otros cuerpos normativos. Así que, Esa es la diferencia que en el contexto del torneo de Libera tienen que tener los equipos claros, que para modificar un decreto no hacen otro decreto, porque los decretos no los presenta el Congreso, sino que los decretos los presentan los ministerios o las municipalidades. Entonces, para modificar un problema que hoy día está regulado a través de un decreto, tienen que hacer una ley. Y la ley, como es superior a los decretos, mandata. manda que los decretos más antiguos que los decretos que están por debajo se cambien. Ya. Esta es una pregunta muy frecuente, dice, si nuestra idea ya está en tramitación, ¿podemos ocupar eso como antecedente o sería plagio? No, yo creo que uno puede utilizar proyectos que están en actual tramitación como antecedente. Lo que sí nos oponemos tajantemente, y eso está explicitado en el reglamento, es que ocurra plagio. Y cuando hablamos de plagio, hablamos de grandes, digamos, trozos de conocimiento que son copiados de forma textual. Eso es algo que nosotros no aceptamos y eso está penado con la descalificación si es que es descubierto. Así que, ¿para qué tomar riesgos? Preguntas que Y nos están haciendo acá por este chat. Dice, ¿posibilidad de cambiar los miembros del grupo? Se pueden me cambiar. parece que Sí, eso, sí, sí, eso sí, está en el sí. reglamento. Ujú. Se pueden cambiar hasta una semana
después de la entrega de los resultados de esta etapa, de la etapa digital. Y tienen que cumplir los mismos requisitos de ser estudiantes entre séptimo básico y cuarto medio del Di- mismo colegio. disculpe, disculpe, se pide por favor silenciar se pide silenciar a quienes Ahí, Así ahí yo la... que, bueno, desde formación, uno de los pasos de las niñas, por ejemplo, el caso no, de las Ignacia, tú que eres host, puedes mutear. Silenciar, sí, sí, a sí, todo, a todo. ya, Ahí está. ahí está, ya. Más, ¿se puede hacer una ley que modifique más de una ley, Werner? Normalmente cuando se promueve una ley, esa ley tiene algún tipo de impacto en el resto del cuerpo normativo. Así que eso no es para nada raro. De hecho, es una de las cosas que nosotros evaluamos en los criterios de evaluación, en el número 5, que un criterio secundario habla sobre el impacto. Y uno de los impactos es que la propuesta legislativa modifique otras o, o- o tenga algún tipo de repercusión. Así que no hay ningún problema con eso. ¿Es posible que la ley implemente un impuesto? Sí, pero hay que tener cuidado con eso, porque eso tendría que ser parte de un mensaje y no una moción, porque implica el tema de uso de recursos. Ujú. Y me parece que, claro, el origen de una, o sea, es exclusiva facultad del presidente el poder modificar temas de tributos y contribuciones. Pero sí se puede. Nos Sí se puede. preguntan también acá por el chat de los que En están ese, presentes. disculpa, Renzo, déjame la interrupción. Sí, complementar con la respuesta de Werner que tienen que tener en cuenta que el presupuesto nacional es limitado. Nosotros en el sitio web de la biblioteca tenemos un visualizador de presupuesto donde pueden ver el presupuesto nacional del año, de este año en curso y de los años anteriores para que puedan hacer sus cálculos. También asimismo será mejor evaluado aquella IJL que en el fondo tengan una argumentación de los alcances de los impuestos, como de dónde lo van a sacar, qué van a hacer o los efectos contrarios que esto también podría tener. Muchas gracias. vamos a agregarles el link de la página del presupuesto, de la página interactiva que tiene la Biblioteca del Congreso del Presupuesto. Preguntan si se pueden usar abreviaciones en la redacción de la iniciativa juvenil de ley. El problema de las abreviaciones es que tienen que todos conocer qué significa. Si el equipo considera que la abreviación es conocida por todos, no habría problema. Pero lo que se usa normalmente en- es que la primera vez usa la palabra completa. Por ejemplo, en la Biblioteca del Congreso nosotros usamos Biblioteca del Congreso Nacional, entre paréntesis BCN, y después usamos la abreviatura, de ahí en adelante, después de una primera vez haberla escrito de forma completa. Preguntan, ¿cuándo se entregan los resultados de la etapa digital? Los resultados van a estar en junio, la semana del 17 de junio. Creo que es esa semana, es antes de que la mayoría de los colegios salen de vacaciones de invierno. 17, ahí está, 17 de junio. Preguntan si el profesor asesor puede aparecer en el video como actor. El reglamento no habla sobre esto, no habla de quiénes tienen que aparecer y quiénes no pueden aparecer. Entonces, si ustedes, como por la creatividad en el guión, tienen pensado que quieren que aparezca el profesor, no habría problema. Ahora también, Ignacia, ahí remarcar que el video, la función que cumple no es presentar un equipo, sino que presentar la iniciativa que ustedes están queriendo desarrollar. Así que lo importante es mantener ese foco
a la hora de querer comunicar el mensaje que quieren transmitir a través del video. Gustavo nos cuenta que el año pasado ellos articularon el proyecto, pero fallaron en los patrocinios, que ningún parlamentario les respondió los correos. ¿Cómo podríamos nosotros facilitar este aspecto? O depende de la buena voluntad de quienes consideran. Mencionar que nosotros ya hicimos un cambio en relación al año pasado con este año. El año pasado los equipos podían acumular hasta 20 puntos de patrocinio de parlamentarios u otras autoridades, y este año eso lo bajamos a solo 10 puntos para evitar o sea, para que los mismos parlamentarios tuvieran mayor capacidad de respuesta, porque nosotros sabemos que los parlamentarios que no alcanzaron a entregar en la fecha los patrocinios no es porque no tuvieran la voluntad de hacerlo, porque cerca del 95% de los parlamentarios participó el año pasado de entregar patrocinio, sino que fue porque le llegaron muchos, o en algunos casos hubo algunas confusiones, como equipos, varios equipos de un mismo colegio, y el parlamentario creyó que ya le había respondido a ese colegio, y después se dieron cuenta de que, y nosotros también les explicamos, de que en un mismo colegio habían varios equipos. Entonces es importante eso también, que cuando les escriban a los parlamentarios les mencionen, somos tal equipo del colegio y no somos el único, para que ellos sepan que hay en un colegio varios equipos. Eso es algo que hicimos nosotros para facilitar los patrocinios. ¿Alguna? Y también, como comenta Renzo, que pueden intentar con otras autoridades. Werner, para ti esta pregunta más atingente para ti. Se, un equipo de segundo medio pregunta si le podríamos explicar el criterio de antecedentes técnicos, jurídicos y políticos. Los criterios. Uh-huh. Pues a lo Es que mejor no es un ellos, asunto no es un asunto de criterios. Los antecedentes son básicamente argumentos que buscan apoyar y sostener la propuesta que ustedes están desarrollando. Específicamente, nosotros buscamos los antecedentes en la primera parte, que es la definición del problema, porque de alguna manera apoyan, justifican la propuesta que ustedes están realizando. Así que, dar por ahora, ejemplo, porque yo creo que queda claro lo que es un antecedente jurídico si nosotros mencionamos, por ejemplo, lo que hablamos antes de que mencionamos un artículo de la Constitución o otras leyes, o mencionar que en otros países esto se ha legislado de esta forma, eso sería un antecedente jurídico. ujú. Un ejemplo de antecedente técnico, por ejemplo, mencionar Por ejemplo, una universidad que hizo un estudio sobre el tema que ustedes están y averiguaron que eh, cierto porcentaje de tal cosa tuvo implicancia y eso sería un antecedente de tipo técnico. Y el otro era político. uno político. No, ahí básicamente es que dentro del espectro político hayan ciertas voces que proponen una postura frente a algunos de los temas que ustedes están planteando. Por ejemplo, que los diputados de tal bancada se oponen o quieren promover una instancia que permita mejorar parte del problema que ustedes han detectado. ¿Ya? Y eso fue dicho en una conferencia de prensa tal día. Es un antecedente tipo político. Ahí que el grupo que hizo esa pregunta nos aclare si es que les quedó claro. Yo creo que queda súper claro con los ejemplos, pero es importante que a ustedes les quede claro. Otra pregunta. Sabemos que algunas preguntas se repiten para los que están conectados desde el principio, y normalmente esto es porque se conectan personas nuevas. Entonces, por eso vuelven a preguntar cosas que ya se preguntaron antes. ¿Se puede modificar un decreto de ley? A través de una ley, claro que sí. Acá hay una Una pregunta un ley poco más difícil. modificatoria de ese decreto.
Dice, ¿hasta qué punto de detalle debe ser la iniciativa legislativa? Hablamos de un proyecto completo y totalmente acabado que afine por esa vía cada detalle que se comenta sobre la materia que se describa, o dicho de otro modo, ¿cómo podemos tener la tranquilidad de saber que el proyecto ya está suficientemente desarrollado o es suficiente para los efectos de esta competencia? Es que aquí no hay una receta prefabricada respecto a algún tipo de ley. Se pueden hacer distintos tipos de leyes. Hay leyes que solamente tienen un solo artículo, pero hay otras leyes que tienen páginas y páginas, bordeando los 50, 60 páginas, como fue el caso de la reforma de pensiones recientemente promulgada. Así que no se trata de un tema de volumen. Ahora, evidentemente, en la propuesta legislativa que ustedes desarrollen, tiene que ceñirse al menos a los 5.000 caracteres que, que son el límite máximo. Así que yo 5.000 creo que para la hablar del convicción, problema y 5.000 para dar la propuesta. claro, así que en ese sentido, más que una cantidad de información que ustedes propongan, lo importante es que ustedes tengan la convicción que en la propuesta que ustedes están desarrollando están los elementos fundamentales para sostener una propuesta legislativa. Así que no creo que sea tanto un tema de cantidad, sino que más bien de calidad. Preguntan si la forma de citar debe ser usando algún modelo específico, como APA. APA es un muy buen estándar para citas. Es un estándar para el conocimiento formal de carácter universitario, así que nosotros no es que estemos esperando. Si quieren utilizar APA, ningún problema. Lo importante es que lo importante es que nosotros podamos llegar a esa fuente de una manera rápida y directa. Ojalá que tenga, por ejemplo, una dirección de internet, una URL, para poder facilitar, porque nosotros básicamente lo que hacemos es cotejar que el antecedente que ustedes nos están promoviendo tiene una fuente real y que es verificable. En ese sentido, disculpe, lo que se espera de la referencia es el título de la obra, autor o institución, el año y el hipervínculo. Y ahí hay un ejemplo en el chat. Gracias. Preguntan si los patrocinios ya se pueden enviar desde este momento a la carta de solicitud. Sí, eso sí. Preguntan cuántos equipos pasan a la final regional. Pasan los 7 mejores puntajes de cada región, con 2 excepciones. La primera excepción es que si hay un empate en el lugar número 8, pasan los 2 que están empatados en el séptimo lugar, o sea, si hay un empate en el séptimo lugar. Y la segunda excepción es que de un mismo colegio pueden pasar hasta 2 equipos. ¿Ya? Preguntan, en el video se puede grabar si se puede grabar una sala de estudiantes. Si el video se puede grabar en una sala de estudiantes, si tiene algo que ver con la iniciativa. La respuesta es que sí. Si es que tiene que ver o que no tiene que ver, se puede grabar en una sala. Porque en el reglamento no hay nada establecido respecto a eso, donde se puede o no se puede grabar. Preguntan si se necesita un permiso para realizar la grabación. Eh, Nosotros no les pedimos que ustedes suban un permiso a nuestra plataforma, pero esperamos que así sea. O sea, esperamos que las personas que aparezcan en el video tengan la autorización de ustedes para aparecer. Pero no les pedimos que nos adjunten un permiso o algo, una declaración de que todos los que aparecen ahí aparecen con el permiso de ustedes. Preguntan, ¿cuándo hay dinero involucrado? ¿Debe ser sí o sí moción parlamentaria o puede ser mensaje presidencial? ¿Werner? Si la ley implica la gestión de recursos públicos, solamente puede ser un mensaje presidencial, la propuesta de ley. Ya. Y el equipo que Es nos una había facultad preguntado exclusiva del sobre, presidente. sí,
el equipo que nos había preguntado sobre sobre que definiéramos lo que eran los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos, nos puso ahí que sí, que le quedó claro la explicación. Más preguntas acá. ¿Podemos crear una ley que modifique artículos del Código del Trabajo? ¿Podemos modificar más de un artículo del Código del Trabajo? Sí, pueden, Sí pueden. ambas. Que yo tenga entendido, solamente existe un código del trabajo, ¿no? Quizás Más, se refiere a que más podemos artículos, modificar varios más artículos del códigos. código, varios artículos del código. Sí, pero después pregunta, ¿podemos modificar más de uno? Más Ah, de un artículo. Sí, 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 pueden modificar todo lo que ustedes sí, podría ser varios mejor códigos y estimen. varios artículos. Si es que la Ujú. pregunta es, ¿es necesario que todos los integrantes del equipo aparezcan en el video? No, debemos tener algún respaldo de derecho de uso de imagen o similar para que no aparezca en el video. Lo propusimos antes que no, pero esperamos que así sea. Por eso también ahí nos había apoyado con la respuesta sobre el código del trabajo, y que no es necesario que aparezcan todos en el video. El plazo para el video es el 27 de mayo. Sí. ¿Es válido fortalecer o modificar una ley que tiene como materia las aguas? Sí, lo mismo que no, que es válido. Es que en el torneo nosotros les pedimos que la motivación por trabajar una cierta problemática venga de ustedes. Entonces, ustedes son los que ponen el criterio si es válido trabajar algo en materia de agua, por ejemplo. O no sé si esa era la pregunta. ¿Cuál es el máximo de caracteres que puede usar la iniciativa juvenil de ley? Son 10.090, porque son 90 en el título, 5.000 en la primera parte, que es el problema, 5.000 en la segunda parte, que sería la solución o la iniciativa en sí, y después vienen las referencias, la bibliografía, los links, y eso no se considera en los anteriores caracteres, y los caracteres son con espacio. Al solicitar el patrocinio, ¿hay que solicitar un patrocinio a nivel económico también? Esta fue una confusión que hubo el año pasado probablemente con el concepto de patrocinio. Cuando hablamos de patrocinio o de adhesiones, nosotros siempre estamos hablando en el contexto del Delibera, de este concurso, el patrocinio lo definimos como un documento que la autoridad entrega para apoyar tu iniciativa juvenil de ley. No tiene que ver con ningún apoyo económico ni nada que salga de esto, que es la competencia, el juego, el torneo. Para Entonces, aclarar no. eso, un patrocinio a nivel económico en realidad es un auspicio. ¿Cuál es el límite de tiempo para enviar la iniciativa y el video? El 27 de ahora, 27 de mayo. El video de esta capacitación se lo vamos a enviar por email a todos los que se inscribieron para participar de esta capacitación a través del formulario de Google que había, y también va a estar disponible hoy día mismo, hora de la tarde, al igual que las capacitaciones anteriores, en la página del torneo, que es www.bcn.cl/delibera. En el menú hay una sección que se llama herramientas, y dentro de herramientas está el espacio de capacitaciones online. En capacitaciones online van a poder ver esta, van a poder ver la de la semana pasada, que fue sobre herramientas, que era una capacitación de ayuda para hacer el video, y todas las capacitaciones anteriores que hemos tenido, y las futuras capacitaciones también. Lo aprovechamos de dejar invitados para el jueves a esta misma hora, que tenemos una capacitación con tips y herramientas para escritura clara. Más preguntas. ¿De qué forma se pueden ganar puntos de patrocinio? Así como escribió Renzo apoyándonos por el chat, los patrocinios o adhesiones acumulan hasta 10 puntos. El patrocinio, la única diferencia entre patrocinio y adhesión es que
El concepto de patrocinio lo entregan los senadores y diputados y la adhesión o las otras autoridades. Como este es un torneo, una competencia que es del Congreso Nacional, los patrocinios que entregan los senadores y los diputados, que son los que trabajan en el Congreso Nacional, valen 2 puntos y las adhesiones de otras autoridades, 1 punto. Y lo máximo que puede acumular un equipo son hasta 10 puntos, donde se pueden mezclar. Por ejemplo, eh, 4 patrocinios que suman 8 puntos, más 2 adhesiones, suman los 10 puntos. El envío de la grabación va a ser mañana, pero desde hoy día va a estar disponible en la página web. Nos preguntan en qué formato y tamaño debe ser el video. Si el video puede ser animación o stop motion. El video puede ser con humor o debe ser netamente formal. El video se sube a YouTube y es el link de YouTube el que ustedes suben al panel de operaciones. Yo no soy muy experta en el video, entonces no sé si se refiere a otra cosa cuando nos preguntan, a lo mejor tú, Werner, sabes, o Renzo, cuando nos preguntan en qué formato y tamaño debe ser el video. Sí, en el tema del formato y el tamaño, eso se realiza cuando se registra la toma audiovisual, pero eso a nosotros no nos va ni nos viene, tal como tú dices. Lo importante es que ese video, en el formato en que esté, se suba a alguna plataforma que después nosotros podamos, o sea, y no cualquier plataforma, tiene que ser YouTube. Eh, si puede ser animación o stop motion, eso lo deciden ustedes. Stop motion es una técnica bien demorosa, así que cuidado con eso. Y remarcar nuevamente, lo importante del video, más que su técnica, más que su formato, lo que nos importa es el mensaje que entrega. Y tiene que ser una buena síntesis de la iniciativa juvenil que ustedes están promoviendo. Y por último, el video puede ser con humor o netamente formal. Hemos tenido muy creativos videos en el pasado, así que con humor o formalmente los aceptamos todos. Volvemos a insistir, el video que logre transmitir el mensaje que busca su iniciativa juvenil de ley. Eso es lo más importante. Preguntan si en el ámbito creatividad del video. ¿A qué se refiere creatividad? Porque la pauta de evaluación se evalúa creatividad. No, o sea, el concepto de creatividad ahí da para mucho, pero básicamente una instancia creativa es algo no esperado que logra transmitir el mensaje nuevamente. No es una creatividad sin sentido, sino que es una creatividad que busca sostener y sintetizar también de buena forma la iniciativa juvenil de ley. Así que cualquier aspecto creativo para poder reforzar ese mensaje es lo que nosotros no. Nos preguntan cuál es el premio del primer lugar para este año. Nosotros tenemos premios para el primer lugar a nivel nacional y a nivel regional, pero yo no tengo la información en este momento. A lo mejor Renzo la tiene, o Werner. Renzo, ¿tú sabes cuáles son los? Pero normal, o sea, los premios ya se entregan, digamos, mucho más adelante. Estamos en una fase muy previa, pero normalmente son artículos de carácter tecnológico los que nosotros involucramos. Sí, hay distintos premios dependiendo de la fase regional y la fase nacional. Los ganadores de la fase nacional es un notebook de gran capacidad para cada uno de los integrantes del grupo. Y en las fases regionales tengo entendido que también son tablets de altas capacidades, son gadgets tecnológicos de alta capacidad en su gran mayoría. Para los que participaron el año pasado, nosotros después de que terminó el torneo hicimos una evaluación de los premios y fueron los mismos estudiantes los que nos recomendaron que el premio del primer lugar fuera una tablet y no una
Kindle, que fue lo que regalamos el año pasado en el primer lugar, que para ellos era más valioso una tablet que una Kindle. Por eso este año debe ser que vamos a regalar tablets en primer lugar. Ya, otra pregunta. ¿Cuáles serían las otras autoridades a las que se les puede pedir el patrocinio? La adhesión en realidad, porque el patrocinio lo entregan senadores y diputados y la adhesión es la que la entregan a otras autoridades como todas las que se eligen por votación, alcaldes, concejales, core, eh, y también Gobernadores. gobernadores y también las autoridades que designa el presidente de la República, por ejemplo, Delegados el presidenciales. ministro, No delegados somos los regionales, ¿sí? ustedes, pero tiene ya. En nuestro proyecto de ley incluimos sanciones. Estas irían dentro de un reglamento que define la forma administrativa del funcionamiento de la ley, que de por sí nuestra ley incluirá uno, o estas irán netamente en el proyecto de ley. Si me equivoco, me pueden corregir, Werner y Renzo, pero tiene hartas cosas esta pregunta, porque dice, en nuestro proyecto de ley incluimos sanciones. Eso está bien. Nos habían preguntado en otras ocasiones si era necesario incluir las sanciones en en el proyecto de ley y a pesar de que el reglamento no lo dice, sí va a ser más contundente si ustedes incluyen cuáles serían esas sanciones y no solamente ponen se sancionará o se penalizará el incumplimiento. Pero dice, estas irían dentro de un reglamento que define la forma administrativa del funcionamiento de la ley, que de por sí nuestra ley incluirá uno. Ahí creo que hay un tema porque muchas leyes dicen se hará un reglamento o es obligación que, por ejemplo, el colegio haga un reglamento o que la institución haga un reglamento, pero la ley no va con el reglamento. Entonces, la sanción puede ir en la ley, pero la ley la ley no va junta esta con el reglamento. No sé si me lo quiere complementar Werner o Renzo o si queda claro la respuesta. Mira, según las dos opciones que propone esta pregunta, las dos opciones son válidas. Lo que sí podemos mencionar es que la ley tiene una capacidad de mandato mucho más fuerte. Entonces, por ejemplo, si las sanciones van dentro de la ley, las sanciones tienen que quedar explícitas en el reglamento tal como los define la ley. ¿Ya? En cambio, lo que se puede hacer es lo que está en la primera parte de la pregunta, que es que la ley mandate que hayan sanciones en este reglamento, pero esas sanciones pueden quedar delimitadas en un reglamento. Normalmente los reglamentos son cuerpos normativos de instituciones públicas, así que esa misma repartición pública puede también definir, por mandato de la ley, definir sanciones en torno al tema que se está tratando. Eh, pero si queremos una cosa mucho más coercitiva, mucho más directa, la ley mandata, pueden quedar incluidas dentro de la ley las sanciones, así que ningún problema. Sí, sí es como también lo responde Renzo en el chat, que en el cuerpo, en el articulado de la iniciativa puede ir esta sanción y no mencionar solamente que la sanción irá en el reglamento, pero el reglamento no es parte de o sea, no es que ustedes vayan a hacer, propongan en estos 5.000 caracteres el articulado y ahí mismo reglamento, 2 puntos, y ese es el reglamento. En realidad eso sería parte de la ley, no sería el reglamento posterior. Preguntan, ¿se puede crear un proyecto estructurado en torno a la modificación del proceso legislativo, el trámite de aprobación de leyes mayoritariamente? Por supuesto, por supuesto. Todo Ujú. nuestro proceso legislativo está justamente normado por leyes, así que ningún problema. ¿Hay alguna manera de que la iniciativa de ley tenga más de 5.000 caracteres? No, no la hay. Recuerden que la iniciativa de ley no es un documento que se cargue, o sea, no es un Word que ustedes van a escribir o un PDF que ustedes van a escribir y que lo van a cargar,
sino que es un formulario donde probablemente ustedes lo escriban en un Word que no va a tener formato, o que si lo tiene, cuando ustedes copien y peguen al formulario que está en el panel de operaciones del presidente del equipo, ese formato se va a eliminar y el mismo formulario les va a entregar un formato. Me refiero al el tamaño de la letra, al tipo de carácter. Y el formulario solo acepta hasta 90 caracteres en el título, 5.000 caracteres para el problema y 5.000 caracteres para la solución. Preguntan, ¿los 10 puntos pueden ser solo por adhesiones o deben haber patrocinios? Pueden ser solo por adhesiones. ¿Los 5.000 caracteres son mínimos o máximos en la iniciativa? Werner, ¿quieres responderla? Disculpa, Ignacia, que estaba Ah, leyendo el chat. ya. ¿Me reiteras la consulta? Si los 5.000 caracteres son mínimos o máximos. Son máximos. ¿El patrocinio debe ser justificado? No. Y, No, y no lo es normalmente. O sea, muchas veces nosotros entregamos en el reglamento un formato tipo de patrocinio, pero muchas veces hay parlamentarios que tienen su propio formato tipo y no es ni siquiera normal que justifiquen. Solo, según el reglamento, solo tienen que poner el nombre, yo, autoridad de tal cargo, patrocino esta iniciativa de este colegio, de este equipo, de esta región y la firma. Dice que quedan en una duda respecto al tema del presupuesto, ya que viendo proyectos anteriores no se menciona exactamente un monto, solo menciona a grandes rasgos los factores a utilizar. Pregunta Bedalin. Sí, a mira, ver, en el tema del presupuesto, y lo que nosotros estamos tratando de buscar son dos cosas. Que se justifique por qué se necesitan esos recursos y cuál es la fuente de dónde se van a emanar esos recursos. ¿No? Eh, Hay proyectos de ley que son bien intensivos en el uso de recursos. Por ejemplo, si yo quiero crear un ministerio, por ejemplo, o algún tipo de repartición pública, eh, ahí hay que considerar muchos recursos, desde el tema de infraestructura mobiliaria hasta los sueldos de los perfiles profesionales que deberían participar en ese. Así que lo interesante de la visualización es que ustedes pueden un poco tener en consideración en qué se gasta y pueden buscar, digamos, el tema específico que ustedes están abordando en la problemática para un poco acercarse a las cifras, ¿ya? Pero más que las cifras, nosotros vamos a estar viendo el por qué se necesitan esos recursos y de dónde emergen esos recursos, de dónde sacamos esos recursos públicos. A propósito de esta misma pregunta que dice, ya que viendo proyectos anteriores no se menciona exactamente, eh, hoy día en la mañana también recibimos una pregunta que hablaba sobre si era obligación la bibliografía porque ellos habían revisado unos proyectos anteriores del año 2017 que no tenían bibliografía. Entonces es importante que todos sepan que los requisitos, que el reglamento no ha sido el mismo desde que comenzó el torneo. Entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, en el 2017, 2018, 2019, iniciativas de ley que no tenían bibliografía y era porque nosotros efectivamente no les pedíamos bibliografía y no teníamos un ítem como hoy día tenemos y en los dos últimos torneos, las dos últimas versiones, que tenemos un espacio separado para la bibliografía. Entonces, no todos los años el torneo ha evaluado igual las iniciativas y los equipos no han presentado proyectos con los mismos requisitos. Un equipo ayer nos preguntaba también si ellos podían poner, se necesita dinero y el Estado se hará cargo de darlo. Entonces sí, podrían poner eso, pero un proyecto presentado de esa forma no tiene el mismo peso, no tiene el mismo valor, no va a tener la misma evaluación que si ustedes explican
o dan alguna información de cuánto costaría implementar esto, cuánto costaría hacerlo y de dónde se va a sacar el dinero. Más preguntas. Dicen, quisiéramos enviar, no, me perdí en el chat. Ah, ya. Nosotros quisiéramos enviar un texto explicando el proyecto, pero no sabemos si enviarlo como tal. Me imagino que eso tiene que ver en los patrocinios, para pedir los patrocinios. Ustedes pueden enviar un texto o pueden enviar el email. Un email que diga, estimado parlamentario, estimada senadora, le enviamos el patrocinio para que apoye nuestra iniciativa del torneo de Libera y nuestro proyecto se trata de esto. Y a lo mejor la carta, el documento, la carta puede ir sin esa explicación, pero a través del email podrían entregarle. Ahora, si en el documento, si en la carta viene explicada la razón del patrocinio, también es válido. Acuérdense que el patrocinio, el formato es solo un formato tipo. Ustedes pueden modificar ese formato de patrocinio. Werner pregunta, ¿se puede crear un proyecto estructurado en torno a la modificación? Ah, no, esto ya lo habíamos leído. Sí, a la Sí. modificación. Ya, entonces, Había una pregunta ahí de Pía Villalobos. ¿Los 10 puntos pueden ser solo por adhesiones o deben haber patrocinios? No, no es, ustedes pueden combinar como gusten esos 10 puntos desde adhesiones o patrocinios, así que queda libre para su criterio. el equipo que, creo que es el mismo equipo que nos preguntaba antes sobre el tema del reglamento, dice, por eso nos surgía la duda, y nuestra ley como tal no incluye un reglamento, pero sí que desde el MinSal se emana un reglamento de manera interna para el funcionamiento de la ley. Normalmente es así, po. Bueno, nosotros no sabemos de qué se trata la ley que ellos quieren presentar, pero funciona normalmente como ellos lo están diciendo. O sea, la ley dice que el Ministerio de Salud va a ser el encargado de eh, generar el reglamento en tal plazo. Vamos a ver, dice que está más arriba. Dice, cuando buscamos las sanciones que aplica la Superintendencia de Salud, estas dependían mucho del caso y era un proceso. Esta misma determinaba de manera interna sin poder considerar un marco normativo para aplicar sanciones, distinto al ámbito de la educación, que las sanciones administrativas de por sí ya están categorizadas y nos surgía la duda de dónde poder incluirlo. Yo entiendo esa pregunta como si las categorías pueden estar incluidas en la ley, creo que es eso, y sí, podrían estar incluidas en la ley. ¿Tú la entiendes de la misma forma la pregunta, Berna? Sí, 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 sí. Nuevamente hay que insistir en que una ley tiene un mandato mucho más directo y obligatorio, porque si lo traspasa a otra instancia, por ejemplo, en este caso el Ministerio de Salud, que puede modificar, ellos lo pueden modificar a su arbitrio. Pero en cambio, si la ley estipula que esas sanciones tienen que incluirse directamente en el reglamento, eso tiene que obedecerse de tal manera. Así que una ley es mucho más mandatoria que otro tipo de normas jurídicas. Leímos todas las preguntas, creo que hemos leído todas las preguntas que estaban en el chat. Si hay alguien que quiera Sí. hacer una pregunta directamente hablando o también agregar alguna otra del chat, pueden abrir sus micrófonos y preguntar o levantar la manito para darles la palabra en orden. Esperamos a que levanten la mano o hagan su pregunta. Buenas tardes. ¿Un parlamentario puede patrocinar más de un equipo? Sí. Sí, un parlamentario puede apoyar muchos proyectos de Libera, incluso fuera de su distrito o su región. Así que ningún problema con eso. Muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Disculpen la bulla, es que estamos acá de aniversario, si es que se escucha mucha bulla. Muchas La felicidades, consulta... ¿Ah? muchas felicidades. Gracias. La consulta que tengo es si es que... Ay, se me fue la pregunta. Cedo la palabra, cedo la palabra. Me fui con el aniversario, disculpe, mucha bulla, de verdad que mucha bulla. Listo, listo, me acordé, me acordé. Ya, la Adelante. pregunta que Cristóbal. tengo es en el hecho de en la definición del problema y luego en la explicación ya de la, ¿cómo se llama? De la iniciativa juvenil de ley. ¿Tiene que ir explícito en los textos o en los párrafos las citas o se pueden agregar solamente al final en el apartado de referencias? O sea, la cita como tal tiene que estar en el bloque de texto Dentro del de texto. referencias. Ahora, No, pero en el dentro del antes, texto como tal. debería haber, trata de usar un número y ese número después lo replicas en la referencia Ah, completa. ya, ok. No es necesario utilizar norma APA o alguna norma en específica para citar en Sí, textos. sí, ningún problema de que ustedes puedan usar un estándar APA. Es un estándar de carácter académico. Puede ser más simple que ese. Lo importante es que nosotros identifiquemos la fuente y que haya algún tipo de hipervínculo para poder cotejar la existencia de esa fuente. ¿Ok? Muchas gracias. Quiero aprovechar de comentarles que hasta que hemos durante estas últimas semanas recibimos hartas solicitudes y preguntas sobre los cambios de integrantes en un equipo. Y cuando ustedes habían subido la carta que firma el director del colegio, el sistema no estaba permitiendo, pero ahora sí que ustedes reemplazaran esa carta. Entonces, desde ahora, cuando cambian a un integrante del equipo, ustedes mismos, o sea, el presidente de equipo, puede reemplazar la carta, porque hasta ayer, hasta hoy día en la mañana en realidad, el sistema no permitía reemplazar la carta de autorización a participar que firma el director del colegio cuando ya había una carta en el sistema. Pero ahora ya pueden reemplazarla, porque ha sido común en estos últimos días el reemplazo de integrantes de equipo. ¿Alguna otra pregunta sobre la iniciativa, sobre el video, sobre patrocinios? Preguntan si el video tiene un límite de tiempo, y Agustín, y sí, es hasta 60 segundos. Y como el video ustedes lo suben a YouTube, entonces ahí efectivamente podrían hacer un video de 70 segundos. Les aprovechamos de comentar que la instrucción que tiene el equipo de personas que evalúa es de ver si es que llegara a pasar esto, que pasa poco en realidad, de un video de más de 60 segundos, es revisar solo los primeros 60 segundos, pero además tienen que descontarle puntaje en la parte de si cumple o no con los aspectos técnicos, con los aspectos formales del reglamento. Entonces no les recomendamos que hagan un video más largo, sino que traten de resumir para cumplir con los 60 segundos. Y lo que sí sabemos es que muchas veces, y esto sí es común, el equipo hace un video de 60 segundos o de 59 segundos y cuando lo suben a YouTube se le agregan como 2 segundos. A veces es un segundo, a veces son 2 segundos, no es más que eso. Y que quedan en negro, un primer segundo al principio y un segundo al final. En esos casos hacemos una excepción. Cuando nos damos cuenta de que
el video abajo dice 62 segundos, pero cuando uno lo ve, esos últimos 2 segundos están en negro, o al principio, los primeros segundos están en negro. Lisette pregunta, ¿hay recomendaciones no escritas? Si es así, ¿nos pueden guiar? No sé a qué se refiere con recomendaciones no escritas. Yo contestaría esa pregunta, Lisette, diciendo que sí tenemos recomendaciones, pero escritas. Y en ese Bueno, sentido, hay una serie de recomendaciones en la guía para elaborar una iniciativa juvenil de ley, un texto que un poco transcurre en todas las fases del desarrollo de una iniciativa juvenil de ley, así que ahí tienes ejercicios, tienes videos, tienes contenido que te va a ayudar a guiarte para desarrollar. Voy a buscar la URL y la voy a publicar en el chat. ¿Ok? o, o a lo mejor Lisette bueno, pone ahí muchas gracias, así que le respondiste la pregunta. Pero también me recordé, no sé si también se referirá a como recomendaciones que algunas veces dan ex participantes. O sea, recomendaciones que no tengan que ver con el reglamento, sino que vayan más allá del reglamento. Por ejemplo, para los equipos que quedan clasificados a las finales regionales, una recomendación que hacen ex participantes es que presentan su proyecto antes de ir a la final regional, le presentan sus proyectos a distintos cursos del colegio. Entonces ellos se acostumbran como a hacer la presentación y tienen una retroalimentación antes de presentarse frente al jurado regional de si se entiende o no se entiende el proyecto. No sé si a ti, Werner, se te ocurren otro tipo como de recomendaciones respecto a la etapa digital, como de cosas así que no estén en el reglamento. Yo creo que la recomendación que tú diste ya tiene que ver con un equipo clasificado a la Sí, final tiene regional. que ver con un equipo clasificado. Yo creo que lo importante es desarrollar una buena propuesta a la luz de clarificar muy bien el problema, que en la solución de ese problema hay una solución de tipo normativa, o sea, que sea una materia de ley, y tercero, que recibamos una propuesta bien articulada eh, como forma de resolver ese problema. Yo creo que son las tres cosas más críticas eh, como recomendación no escrita. Digamos. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, alguna duda, algo? Ignacia, quizá ahora en la fase final levanta los micrófonos por si alguien no ha Ca- escrito y Sí, necesita. cada uno puede desmutearse. Ah, perfecto, gracias. Ahí puse el enlace de la guía para elaborar una iniciativa juvenil de ley. Es un recurso que hemos preparado, así que los va a llevar por todas las fases del desarrollo de una iniciativa juvenil de ley y todo tipo de recomendaciones, desde cómo definir un problema hasta cómo plantear el articulado de una ley. Así que todos muy invitados a explorar ese recurso. Por Instagram nos preguntan si ya existe una ley de contaminación. ¿Pueden ellos proponer una ley de contaminación? O a lo mejor sería de no contaminación. Por supuesto, por supuesto. Preguntan preguntan si subieron su iniciativa juvenil de ley, ¿pueden editarla mientras aún sea la fecha de subida? Y la respuesta es sí. Ustedes, como esto es un formulario, ustedes pueden agregar texto al formulario y van a poder editarlo hasta el 27 de mayo. Lo mismo sería con el video o con los patrocinios. Con el video pueden subir un link de YouTube y podrían reemplazarlo hasta el 27. Y con los patrocinios también pueden ir
pueden desde ya conseguir los patrocinios. En el chat hay unas preguntas, Ignacia. Ujú. La carta firmada por el director del establecimiento debe ser enviada por el jefe de grupo o por el profesor de al mando. Tengo entendido que la carta puede ser ingresada por el presidente, ¿no? Lo que pasa es que la carta se sube al panel de operaciones, no se envía por email. Entonces, el panel de operaciones está asociado al root del presidente, pero cualquier miembro del equipo que tenga la clave puede usar esta clave. Pero al panel de operaciones del equipo es que tienen que subir esta carta. No es enviarla, no es que alguien la tenga que enviar por email. Preguntan si podemos hacer estos webinars después de las 6 de la tarde. Eh, el de esta semana por lo menos ya lo tenemos programado también a las 16:30, pero vamos a evaluar el horario de las próximas capacitaciones. Y hoy día Pero lo también subimos. resaltar, Ignacia, también resaltar de que estos webinars se están grabando y se cuelgan en la página web. Voy a buscar esa URL también. A la página web queda subido hoy día, pero lo mandamos mañana por email a los que participaron. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta por micrófono? Yo, hola, quería preguntar si es que aparte del video de la propuesta, se tiene que poner algún tipo de informe o mandarle alguna parte sobre todo lo que eso conlleva o más detallado, o solo importa el video nomás. Yo creo que lo Nosotros, importante es entender de que el video, la función que cumple, es que sea un buen resumen de la iniciativa de ley que ustedes están planteando. Así que nosotros no vamos a solicitar ningún tipo de informe en torno al video, sino que el video tiene que ser un fiel reflejo de la iniciativa que ustedes están proponiendo. Ah, ya, muchísimas gracias. Perfecto. Les quiero comentar una pregunta que le llegó, o sea, era un problema que le llegó a un máster regional hoy día, un equipo diciendo que no podían subir imágenes o no sabían cómo subir imágenes al proyecto de ley. Y eso es porque el formulario no permite subir imágenes. Son solo 5.000 caracteres para el problema y 5.000 caracteres para la iniciativa en sí. Solo texto plano. El formulario no permite imágenes, ni gráficos, ni tablas. ¿Una otra pregunta? Parece que estamos. Sí, nos preguntan hasta qué fecha vamos a seguir realizando estas charlas. Eh, tenemos programadas charlas hasta esta semana, pero vamos a programar más charlas durante toda la etapa digital y, y después también para los que quedan seleccionados para los encuentros regionales. Entonces los dejamos invitados a la charla que tenemos el jueves, que es específicamente sobre la iniciativa de ley y sobre redacción. Va a estar muy buena, también va a estar grabada. También a que nos sigan en las redes sociales, en Instagram, porque ahí nos pueden hacer durante todo el tiempo preguntas. Nos preguntan allí de nuevo. Y comentamos que a veces nos llegan a hacer preguntas repetidas porque personas que se van uniendo en el camino. Si se puede modificar un decreto para su iniciativa juvenil de ley. Werner, ¿quieres responderla? Sí, sí se puede, tal como respondió, según cómo mandate la ley que ellos están proponiendo, así que ningún problema.
Y sobre el resultado, ¿cuándo van a estar los resultados de quienes son seleccionados para la final regional? Y eso es la semana del 15 de junio, creo que el 17, antes de salir de vacaciones, que salen la mayoría, de muchos el 19 de junio, aunque sabemos que el 17 de junio, sí, aunque sabemos que en distintas regiones del país tienen este año hay un calendario diferido de vacaciones. Lo dejamos entonces invitados a la capacitación del próximo jueves con Lautaro Muñoz, un compañero también que trabaja en nuestra sección del torneo. Y, y cualquier cosa, estamos ahí respondiendo el email del torneo, que es delibera@bcn.cl, o por Instagram, que es torneo-delibera. Muchas gracias, Werner, Renzo, si quieren despedirse. Muchas Para gracias, todos, mucha suerte. muchas gracias, muchachos. Pongan las pilas con su IJL. Nos vemos. La vamos a subir, sí, en la página web del torneo. Ahí en el chat habíamos escrito donde subíamos en la sección capacitaciones online. Muchas gracias, Tao. Chao, Chao. chao.